¿Sabéis? Perdón. Sabéis que nos gusta hablar de los impuestos y de la influencia que tienen los impuestos en las condiciones de vida de la gente. Y bueno, pues como en esta semana se ha abierto el debate sobre los impuestos, quién los paga, quién no los paga, si es justo que el salario mínimo interprofesional pague IRPF o no es justo, pues queríamos hoy debatirlo. Esto es un debate que siempre conviene tener, porque, como digo, es la influencia total en los recursos de los que dispone un Estado para atender la situación de los ciudadanos, de sus ciudadanos, los recursos de los que va a disponer, la cantidad de recursos de los que va a disponer, dependen de los impuestos. Luego dependerá también la orientación política que se quiera dar en el gasto y a dónde se destinan esos impuestos. Pero evidentemente lo primero que hay es que recaudarlos. Si se comienzan, como hemos denunciado muchas veces, a rebajar impuestos y sobre todo a rebajar impuestos a quien más tiene, a quien menos lo necesita, por supuesto se está debilitando el estado del bienestar, se está debilitando las condiciones de vida que puede prestar un Estado en servicios públicos a su ciudadanía. Pues bien, entrando en el tema, sabéis que el salario mínimo interprofesional subió para este año de 1.134 a 1.184 euros mensuales. Todos los años, paralelo a la subida del salario mínimo interprofesional, se ha ido elevando el umbral del mínimo que tiene que tributar por IRPF, entendiendo que esa es la cantidad límite a partir de la cual se empieza a tributar por IRPF y por debajo, igual o por debajo el salario mínimo interprofesional está exento de tributar por IRPF. Pues bien, este año el gobierno, la ministra de Hacienda, el presidente de gobierno, una parte del gobierno han decidido que no va a ir paralelo y que no van a elevar ese umbral. Si no se eleva ese umbral, pues ahora mismo el umbral de tributación por el IRPF se queda en 1.134 como estaba en el año anterior, y la cantidad restante entre los 1.134 y por la cantidad restante supera el umbral y entonces ya tiene que tributar por IRPF. Sabéis que se ha hablado mucho, se ha debatido a lo largo de esta semana. Espero, suponemos y esperamos que se siga debatiendo, porque es importante seguir debatiendo sobre esto, primero por cultura fiscal, por cultura, que sepamos todo el mundo de dónde vienen los recursos y a qué se destinan los recursos, quién aporta los recursos, de dónde están saliendo, quién los aporta. Y decíamos que había que hacer, el gobierno dice, la ministra lo ha dicho, pero además también lo ha dicho la ministra portavoz, lo ha dicho el presidente del gobierno, dicen que es necesario hacer pedagogía fiscal, porque como el salario mínimo interprofesional ya se ha elevado mucho, pues ya está en unas cantidades que es necesario que contribuya, y que todo el mundo, hay que hacer pedagogía porque todo el mundo tiene que contribuir al sostenimiento de esto, de los servicios públicos, al sostenimiento del Estado. Bien, eso por un lado. Pues vamos a ver la pedagogía fiscal y vamos a ver todos los factores que influyen en la recaudación y los impuestos. Primero decir una cosa: el salario mínimo interprofesional, en su mismo nombre va,
es el mínimo. El salario mínimo interprofesional es el mínimo. Por eso la filosofía que establecía todos los años ir elevando también el mínimo exento de IRPF para que la gente que cobra el mínimo no tributara por IRPF. Vamos a ver los impuestos, qué pasaba con los impuestos antes, qué va a pasar ahora y a quién afectaba y a quién afecta. Esto no solo va a afectar a las personas que perciben el salario mínimo interprofesional, también va a afectar a pensionistas, va a afectar a las pensiones que superen el umbral de los 1.134 euros, las que estén entre los 1.134 euros y los 1.184 que tendrían que estar ahora, esas pensiones en condiciones normales, si se hubiera venido haciendo lo que se hace todos los años, no tendrían que tributar. Ahora, las que tienen esas cantidades justo en ese abanico van a tributar, porque el impuesto sobre la renta es sobre las rentas que percibimos los ciudadanos, que percibimos las personas físicas. Se llama renta personas físicas. Y comprende, por eso conviene verlo, comprende las rentas que se perciben por una serie de fuentes distintas. El IRPF se compone de varias rentas. Primero, salario y pensiones, lo percibido por salario y pensiones, que se denomina renta del trabajo. La renta del capital, que comprende, entre ellas están comprendidas los dividendos que se reciben por acciones, el que tenga acciones, los intereses bancarios, intereses de cuenta bancaria o intereses de productos financieros bancarios. Los alquileres tienen carácter, tributan en el IRPF, pero tienen carácter de renta del capital. Los dineros que se ganan por venta de acciones, la persona que tiene acciones y las vende, si obtiene un beneficio por esa venta de acciones, también incluye la renta del capital. Las ganancias patrimoniales que se ponen de manifiesto como consecuencia de alguna compra-venta, de alguna, sí, sobre todo de compra-venta, de recepción también de alguna subvención, son unas ganancias patrimoniales sometidas al impuesto de la renta del IRPF. Y las actividades económicas de autónomos, no las actividades económicas de empresas. Las actividades económicas de empresas pagan otro impuesto, se denomina de sociedades, ahora lo vamos a ver. Pues bien, con estos componentes del IRPF hay que decir y saber una cosa: de esa tarta de lo que se recauda por IRPF, el 80% proviene de la renta del trabajo, de salarios y pensiones. El otro 20% viene de todo esto que hemos denominado renta del capital y actividades económicas. Decir que tiene un peso muy importante esa cuestión de los salarios que se perciben y de las pensiones. Bueno, pues hay que decir una cosa: ¿cómo actúa el impuesto sobre la renta de las personas físicas? En teoría actúa cumpliendo lo que dice nuestra Constitución. Conviene saberlo por esa pedagogía fiscal que pregona la ministra, el presidente del gobierno. ¿Cómo viene recogido en la Constitución? Que debemos todos contribuir al sostenimiento. Lo voy a leer textualmente. El artículo 31 de la Constitución dice: todos los ciudadanos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Bueno, pues bien, vamos a fijarnos en los principios de igualdad y progresividad. La igualdad no quiere decir que cada uno, si los ciudadanos españoles, cada uno tributamos al mes 50 euros,
con eso cubrimos el principio de igualdad. No cubre el principio de igualdad porque cada uno no está contribuyendo según sus capacidades. Como dice el artículo, según su capacidad económica. Cada uno tiene que contribuir con un porcentaje más alto, el que más puede y el que más capacidad económica tiene. Bueno, pues volvemos al IRPF. Para dar cumplimiento a esos principios, sabemos que las rentas del trabajo, con un salario bruto, como por ejemplo en este año sería el del salario mínimo interprofesional, un bruto de 16.576 euros, ahí estaría el umbral de tributación. A partir de los 16.576 euros se contribuye progresivamente. La progresividad quiere decir que hasta los 21.000 euros, por ejemplo, pues contribuyen con un 10%, hasta los 40.000 euros contribuyen con un 19%, un 24%, un no sé qué. En eso consiste la progresividad, la igualdad y la progresividad. No supone lo mismo sacar 50 euros de una persona que está cobrando 800 o 900 euros que sacar 50 euros. No hace falta explicar esto más de la igualdad, pero por poner el ejemplo, sacar esos mismos 50 euros de una persona que está cobrando 5.000 euros al mes. Eso no sería igualdad. La igualdad es esta progresividad. Pues bien, ¿cómo actúa esta progresividad en el IRPF? Veamos una cosa. Ahí ya se produce una descompensación entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Las rentas del trabajo, que hemos dicho que suponen casi el 80% de lo que se recauda en IRPF, tributan con esa progresividad que he explicado antes. Pues bien, la renta de capital, que comprende dividendos, intereses, alquileres, venta de acciones, ganancias patrimoniales y algunos otros, etcétera, alquileres de inmuebles, esas rentas del capital tributan al 19% todas al 19%. Ahí se rompe la progresividad y tributa lo mismo el que tiene 3.000 euros en el banco y le han dado 100 euros de intereses, que el que tiene 500.000 euros en el banco y ha recibido 20.000 euros de intereses en ese año. Tributan al 19%. Ahí ya se produce un desfase y un escalón que no cumple la progresividad. Todo esto conviene saberlo, porque si quieren el gobierno hacer pedagogía fiscal, yo creo que es conveniente explicarlo claramente a la ciudadanía. Todo esto conviene saberlo. Las actividades económicas de los autónomos tampoco tributan con la progresividad. Las actividades económicas de los autónomos tributan con en un principio se llamaban módulos, ya lo que era el módulo desapareció, pero con unas cantidades fijas establecidas, unos porcentajes fijos establecidos sobre el beneficio neto. Igual da también para un autónomo que tiene unos ingresos anuales de 10.000 euros al año que el que tenga 100.000 euros al año. Se rompe la progresividad y además, como vemos, la parte gorda de la aportación y la parte gorda de la tarta la aportan los salarios y las pensiones. Pues bien, pero ese no es solo el impuesto, ese no es el único impuesto que existe. Para continuar con la pedagogía conviene saber el total de los impuestos y de la recaudación que obtiene el Estado para cubrir esos servicios que decíamos. En esa mezcla de impuestos, por ejemplo, yo he cogido un ejemplo, cuando se cierre 2024 será otro. Yo he cogido un ejemplo con los datos de Hacienda de la recaudación en 2023. Son datos, la pedagogía conviene también hacerla con datos, no con bulos. Datos contrastables, que los pueden ir, cualquiera se puede ir al dato y comprobar que es verdad. Recaudación en 2023 cerrada. Había una recaudación por impuestos, el Estado tuvo una recaudación por impuestos de 271.935 millones de euros. Vale. Pues esos impuestos se dividen en grandes grupos, podemos decir, en cinco grandes grupos. El IRPF, que ya hemos mencionado, el IVA,
el impuesto de sociedades, los impuestos especiales y lo que Hacienda llama otros impuestos dentro, ahora hablaremos de ellos, dentro de ellos incluidos varios tipos de impuestos. Pues bien, en esos 5 grupos, el reparto, que conviene también saberlo, el reparto, el IRPF se recaudaron alrededor de 120.000 millones de euros, el 44% de ese total proviene de IRPF. De IVA, 83.909 euros, el 31% del total. Del impuesto de sociedades, vamos a decir en qué consiste el impuesto de sociedades. El IVA no hay que explicarlo, el IVA es un impuesto que pagamos al consumo. Cada producto que consumimos o compramos, cada servicio, no solo los productos, los servicios que consumimos, los servicios que tenemos, están sujetos al IVA, con varios tipos, pero la recaudación final, ya lo he dicho, en 2023, 83.000 euros y pico, 31%. El impuesto de sociedades, ¿en qué consiste? Las sociedades son las empresas. Las empresas están gravadas también en un impuesto porque la renta, en teoría, la renta provenga de donde provenga, todos tenemos que contribuir al sostenimiento de los gastos de un Estado. Bueno, pues la renta que obtienen las personas accionistas o dueños de esas empresas tributan el impuesto de sociedades. Explicar una cosa: el impuesto de sociedades, esas personas no tributan en IRPF, tributan en sociedades porque su procedencia es otra, es de las ganancias empresariales. Explicar una cosa que tiene que quedar muy clara, muy clara. El impuesto grava el beneficio neto final, todos los gastos y el resumen económico de la empresa, todo eso se van deduciendo. Cuando queda un beneficio neto final, eso grava el impuesto. Bueno, pues por sociedades, continuando con los 5 grandes grupos, el tercero, que es sociedades, se recaudaron 35.060 euros, el 13% del total de los impuestos del Estado. Luego, impuestos especiales. Impuestos especiales engloba un grupo grande, entre los que podemos decir los impuestos especiales al tabaco, a los hidrocarburos, o sea, combustible, al alcohol, el impuesto a la electricidad, que sabéis que aparte del IVA hay un impuesto especial a la electricidad que se rebajó cuando la factura de la luz estaba muy cara, que ahora se está subiendo para ponerlo en la cantidad, los impuestos extraordinarios que se pusieron a las empresas energéticas, a la banca. Esos impuestos están englobados en esos impuestos especiales. Por todos esos conceptos, en ese gran grupo se recaudaron 20.757 euros, el 8% del total. Y en este otro grupo, quinto grupo de otros impuestos, va el impuesto de la renta de los no residentes en España, impuestos medioambientales, impuestos de sucesiones, impuestos sobre la prima de seguro, impuestos de transmisiones y actos jurídicos documentados. Por esos impuestos, en total, se recaudaron 11.929 millones de euros, el 4,5%. Bueno, he querido dar este dato, sobre todo, no porque lo retengamos, sino porque nos hagamos una visión global de que la parte más gorda, lo más importante de lo que contribuye al sostenimiento es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y si además añadimos el IVA, que no es un impuesto progresivo, sabéis que hemos denunciado también que por un litro de leche paga igual el que cobra 700 euros que el que cobra 50.000 euros. Paga el mismo IVA. Pero si sumamos el IVA, tenemos 44% de IRPF, más 31% de IVA, tenemos el 75%. De ahí está proviniendo la mayoría de los impuestos. Los trabajadores sometidos al salario mínimo interprofesional, los pensionistas que estaban hasta ahora exentos porque no llegaban al salario mínimo interprofesional y que ahora se van a quedar en ese tramo, que también van a tributar, también están contribuyendo al sostenimiento
con lo que pagan de IVA, no contribuían anteriormente con el IRPF porque se entendía que era la renta mínima que tiene que tener una persona para garantizar pues, una subsistencia medianamente digna. Entonces, como hay que hacer pedagogía fiscal, como hay que, sobre todo, convencer a la gente de que todos tenemos que contribuir, pues habría que empezar, decimos, porque contribuya cada uno según su capacidad. Y ahora vemos si contribuyen o no según su capacidad. Lo que no es conveniente es empezar por hacerle la pedagogía al de siempre y meterle la pedagogía casi como antiguamente con la palmeta. Con la palmeta le voy a meter al de siempre, al más bajo, al que menos cobra, a ese le voy a meter la pedagogía fiscal. El impuesto a sociedades, lo hemos mencionado muchas veces, el impuesto a sociedades tiene un tipo nominal que, repito de nuevo, sobre el beneficio neto después de todos los resultados económicos de la empresa, después de descontar todos los gastos de la empresa, todo, tiene un tipo nominal del 25%. Si las empresas contribuyeran realmente con ese 25% sobre su beneficio neto, podríamos decir que se está haciendo algo de justicia fiscal y que se está cumpliendo. Pero luego viene la realidad, año tras año, denunciada, año tras año, que en el impuesto a sociedades, el tipo nominal no lo paga nadie. No lo paga nadie porque luego está sometido, se puede someter a muchas deducciones y exenciones. Entonces, el tipo efectivo real de las empresas pequeñas está situado en el 17%. Pero es que el tipo efectivo de las grandes empresas, de las empresas de más de 5.000 trabajadores, de las grandes corporaciones, de las empresas del IBEX 35, ese tipo efectivo está en el 4%. El 4%, pero ojo, no en el año 2023, eso se viene sosteniendo año tras año. Y se viene manteniendo por la gente que pide que exista de verdad esa progresividad, que exista de verdad esa pedagogía fiscal, que exista de verdad esa justicia fiscal. Se viene manteniendo año tras año, que se solucionen los agujeros, porque se denominan agujeros que tiene ese impuesto. Ese impuesto tiene agujeros fiscales que permiten a las empresas hacer ingeniería y a las grandes empresas más, para al final acabar pagando un tipo efectivo del 4%. No se ha hecho ningún año. Y ahora se quiere empezar haciendo la pedagogía, con los que cobran el salario mínimo interprofesional o con los pensionistas que estén próximos y en la misma situación que los trabajadores del salario mínimo interprofesional. No se ha hecho esa pedagogía. Decimos también, para hacer pedagogía, tenemos la situación y el análisis de los estudios históricos. Vamos a hacer los análisis más recientes incluso, porque son las mismas personas. Ya no es que sean del mismo partido, es que son las mismas personas que hace el día 22 de enero, antes del 22 de enero, para presentar en el Parlamento, lo mencionamos ya aquí 2 o 3 veces, pero habrá que mencionarlo siempre, el impuesto especial que había para los ingresos extraordinarios, para los beneficios extraordinarios que habían obtenido con la hiperinflación ocasionada por el final de la pandemia y la guerra de Ucrania y la crisis energética. Ingresos extraordinarios que día tras día se están publicando beneficios del 40% sobre el año anterior. El que grababa esos ingresos extraordinarios, pues tocaba renovarlo este año. Y la misma ministra que dice que quiere hacer pedagogía fiscal había llegado a un acuerdo con el PNV y con Junts per Catalunya para eliminar ese impuesto. Y llegó a ese acuerdo. No se acordó de la pedagogía fiscal ahí no se acordó de la pedagogía fiscal. Llegó a ese acuerdo. Solamente hay que mencionar
que luego el día 22 de enero, por eso antes me había confundido, el día 22 de enero sí se sometió a votación por una cuestión, porque le presionaron de otros grupos que le habían apoyado en la investidura y le dijeron que como quitaran ese impuesto no iban a aprobar el techo de gasto y no iban a aprobar los presupuestos. Y se llevó al Parlamento, pero igualmente fue tumbado por Junts, por el PNV, por el Partido Popular y por Vox. O sea que ese impuesto ha desaparecido. Esos 1.000 millones de euros que se recaudaron en 2024 por ese impuesto especial, parece ser que la pedagogía es sacarlo ahora de los que cobran el salario mínimo interprofesional, porque si va a haber menos recaudación, pues habrá que ver también de dónde la sacamos o recortamos gastos. Si esto son una economía muy fácil, necesitaremos todos los técnicos del mundo, pero los grandes rasgos los entiende cualquiera. Si yo tengo que mantener un estado de bienestar, mantener unos servicios públicos, si quiero mantener cuando mínimo los mismos servicios públicos que el año anterior, tengo que cuando mínimo tener los mismos ingresos, incluso elevados con lo que suba el IPC. Pero es más, si quiero beneficiar en la parte de servicios públicos que denunciamos como sanidad, como dependencia, que no están prestando como se debe, no están atendiendo la situación de las personas que los necesitan como se debe, pues a lo mejor habría que ser más eficiente en la recaudación fiscal. Si llego a un acuerdo para reducir esos 1.000 millones de euros de ingresos, los tengo que sacar de otro sitio, y parece ser que el sitio lo han encontrado ahí, en las personas que van a percibir el salario mínimo interprofesional. Sí, me recuerda Juan, que también conviene recordar, en esta pedagogía fiscal, las comunidades autónomas en una guerra total siempre con el gobierno central, que parece por ejemplo que acusan al gobierno central de no creer en la autonomía, pero más bien parece que ellos no creen tampoco en la autonomía y en el gobierno de la autonomía, porque rebajan impuestos a los más ricos, como el impuesto de sucesiones, como el impuesto de patrimonio, con exenciones de hasta el 99% de lo que hay que tributar en ese impuesto. Y por supuesto, si va a tener menos ingresos, luego en su guerra con el gobierno central le dice que le tienen que hacer más transferencias porque no puede atender los servicios como sanidad, como dependencia. Esa es la pedagogía fiscal que no se empeña el gobierno central también en meterle en la cabeza de dónde tienen que salir los impuestos para que se cumpla ese artículo 31 de la Constitución que hemos dicho. Para que se cumpla esa constitucionalidad de que cada uno aporte según su capacidad. Pues bien, no pueden dar lecciones, por ejemplo. Ahora resulta que parece ser también que los que están gobernando esas 10 o 11 autonomías en España, rebajando los impuestos de patrimonio, los impuestos de sucesiones a los más ricos, parece ser que esos son los que van a salvar y a luchar para que los perceptores del salario mínimo interprofesional no estén exentos de tributar por el IRPF, olvidando que nunca han estado a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, nunca, olvidando que cuando ellos gobernaban en la época más reciente, entre 2012 a 2018, prácticamente no tuvo subida el salario mínimo interprofesional, y que desde 2018 hasta ahora el salario mínimo interprofesional es cierto que ha subido un 61%, de lo cual hay que alegrarse, hay que congratularse, pero hay que completarlo, eso hay que completarlo con que el que menos cobra, lo hemos dicho, es el salario mínimo interprofesional, es el que menos cobra. No se puede arreglar la falta de recaudación obteniendo los recursos de los que menos cobran. Y eso es lo que se le tiene que meter al gobierno, y eso es muy fácil. Lo mismo que, por ejemplo, otra cuestión que ahora no había mencionado y la vamos a mencionar.
entre las reformas que propone el gobierno para intentar solucionar el problema de acceso a la vivienda, el problema de la carestía de los alquileres, el problema de acceso, una de las medidas que propone es que la renta de los alquileres, el rentista, el que obtiene la renta, esté exento al 100% de tributar en eso que decíamos de la renta del capital, esté exento al 100%. Por eso decimos, no se mira con el mismo ojo, con la misma lupa, no se mira a todos los actores y a todos los ciudadanos. No se mira a los mismos grupos con el mismo ojo y con la misma lupa. No se aplica la misma pedagogía fiscal a los mismos grupos y a los mismos, la misma a los distintos grupos según de dónde provengan sus rentas. Y qué casualidad, nunca nos fijamos en los que obtienen la renta del capital, en los que obtienen la renta de los intereses, en los que obtienen la renta de una sociedad para la que otros trabajan y obtienen al final un resultado económico de beneficio. Nunca se mira ahí. Qué casualidad. Lo mismo que ahora, fácilmente, simplemente con no actualizar y con no elevar el umbral de tributación en el IRPF, se está haciendo una medida para que se tribute. Lo habréis leído por ahí, hablan de que con eso se puede recaudar 1.500 millones de euros más en el año. ¿Por qué no se ha tomado a lo largo de todo este tiempo ninguna medida para arreglar que no se escape con los agujeros fiscales, como decimos, que no se escape tanto en el impuesto de sociedades? Se puede tomar, es cuestión de voluntad, es cuestión de pedagogía fiscal, pero la pedagogía a unos se le aplica con paños calientes y a otros, por lo que se ve, se le aplica con la palmeta, por si el símil ese antiguo no sirve. La pedagogía a otros se le aplica con la palmeta. Entonces, depende de la voluntad. Y desde aquí lo que exigimos y lo que cabe exigir es que se haga justicia fiscal. Se haga por fin también una reforma fiscal que persiga el fraude. Año tras año salen datos de una bolsa de fraude fiscal en España, se cifra muchas veces en el 15, el 17%, y no hay medidas para reducir ese fraude fiscal. Que se pongan los medios, la inspección, lo que sea preciso para reducir ese fraude fiscal. Eso es la pedagogía fiscal. Y los medios los tiene el gobierno, porque tiene la legislación y el boletín oficial del Estado. Y lo mismo que ahora, si no cambian esto, a las personas, las empresas, automáticamente, a las personas que cobran el salario mínimo interprofesional, le van a aplicar una retención a cuenta del IRPF, porque es su obligación, porque está publicado en el boletín oficial del Estado. Pueden hacer y tomar cualquier otra medida, publicarla y hacerla cumplir. Es cuestión de voluntad y no se ha tenido voluntad. Y qué casualidad que ahora la justicia fiscal empiece siempre por los mismos, por los de abajo, por los que menos cobran, por los que menos perciben. Por eso decimos, para una verdadera justicia fiscal, para que de verdad cada uno contribuya según su capacidad, habría que poner que las rentas del capital tributen en igualdad que las rentas del trabajo. Que vayan tomando ya medidas para eso. Habría que eliminar los agujeros fiscales del impuesto de sociedades. Que vayan tomando medidas, que para el salario mínimo sí las han tomado. No tendrían que eliminar, como han eliminado los impuestos extraordinarios de energética y de banca. Habréis oído a la banca quejándose de que le tienen que quitar el impuesto especial que tiene la banca. Así es como se toman las medidas, así es como se hace justicia fiscal. Y haciendo de verdad una reforma fiscal pendiente, que lleva muchos años pendiente en España, y que ningún gobierno cuando llega y entra quiere hacerla, ni quiere cometerla, pero las herramientas las tiene, es cuestión de voluntad. Eso es lo único que quería decir hoy, y si queréis pues hablamos
Luego después hablaremos de alguna cosa más. Buenos días. Yo voy a seguir con la pedagogía. Efectivamente, hay que ir paso a paso y hacer posible a la pedagogía del bolsillo de cada uno. Resulta que se ha hablado aquí de la pedagogía y efectivamente Ildefonso habrá echado muchas horas en recopilar esos datos que nosotros escuchamos y que muchos de nosotros, si no completos, ya sabíamos por dónde iba. Entonces, como nosotros no sabíamos por dónde, nuestra pedagogía nos lleva a extender esa situación a todo nuestro entorno. Yo pido que como a la gente a la que nosotros vamos no se traga la letra pequeña, porque eso significa un gran esfuerzo, sí que vendría en cada momento llegar y hacer, cada día que nos juntamos aquí, una cuartilla con una gráfica. Decir en esa gráfica de dónde vienen los impuestos y a dónde van los impuestos, y sabemos que cuando se decide, se deja de cobrar los impuestos, los daños los perseguimos nosotros. A este respecto, yo quiero recordar aquí a una persona de izquierda que incluso la derecha lo alaba. Siempre decía Anguita, las personas que van a trabajar reciben su retribución en dos caminos. Uno es el salario a fin de mes y otro son los servicios que reciben. Si los servicios se siguen deteriorando como hasta ahora, nos damos cuenta de que cada día cobramos menos. Y eso hay que plantearlo en todas las series. Efectivamente, otro día convendría también explicar, por ejemplo, la SICAV, las sociedades de inversión variable, en la que hay un coladero tremendo en cada momento de qué hacen con el dinero. Todo eso es importante que se sepa. Otra cuestión importante es que la derecha, cuando hay esa discusión entre los partidos de la coalición, dice, eso es una jaula de grillos. No, señores, eso es una manera de proceder en Europa, donde la democracia está más consolidada, y cuando se hace un gobierno de coalición, cada uno de los partidos lleva un programa concreto y cada partido ha de negociar, ha de reivindicar en cada momento las medidas que se toman. Y cuando se está discutiendo, no es porque fulano es más guapo que otro. Se está discutiendo que lo primero es antes y que tal medida hay que hacerse antes de otras que pueden parecer de lujo. Eso es importante y de verdad, nosotros no tenemos los medios, pero no nos queda otra que ser esa pedagogía directa, sencilla y ahorrando la letra pequeña para que nuestro amigo, nuestra familia sepa exactamente que lo que dice y lo que se presenta es en la mitad de las veces mentira cuando no manipula. Sí, déjale a José Valentín. Es mucho más completo. Fijaros, Antonio ha sacado otro instrumento, lo llaman instrumentos financieros. Digo que es mucho más complejo de lo que yo he explicado, hay muchísimas cosas más. Pero esos forman parte de esos escapes que decimos para no tributar. La SICAV que has mencionado es una cosa que a lo mejor es más complejo de entender, pero es una sociedad que se forma una sociedad de tipo inmobiliario que tributa al 0%. Forman una sociedad con más de 100 millones y más de no sé cuántos socios y está exenta de tributar. ¿Por qué? Porque lo han puesto ahí en la ley. ¿Pero por qué no lo cambian? Porque no le da la gana. Hay que decirlo, es cuestión, antes he dicho voluntad, ahora digo porque no le da la gana. Es un instrumento que le han puesto ahí para ellos, para que tengan un escape fiscal. Y no le meten mano a eso. Y se acuerdan de meterle mano al salario mínimo interprofesional. Perdonad, era simplemente apuntalar que, como dice Antonio, existen un montón de instrumentos de esos financieros por los que se están yendo la tributación y ahora la quieren buscar donde la quieren buscar.
Sí, no, eso, abundando en este asunto, lo que está claro es que hay un claro desequilibrio y vamos a peor. En vez de ir a impuestos cada vez más progresivos y que pague más el que más tiene, pues no lo están haciendo así. Y el problema es que parece que todo, como tú has explicado muy bien los datos. Yo tengo un amigo que es inspector fiscal y además está en la sección de grandes empresas, ha escrito varios libros y sus artículos, se llama Ricardo Rodríguez, los podréis encontrar en internet, donde se queja amargamente de cómo los jueces, lo digo porque a veces dice, tienen todos los instrumentos, pero es que luego choca con esa justicia que ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Él ha visto muchas veces, sabéis que, como tú muy bien has explicado, y eso es importantísimo, las empresas tributan sobre los beneficios, es decir, cuando se ha quitado todos los gastos. Nosotros os acordáis que antiguamente, si nos íbamos al dentista y nos hacían una prótesis, podíamos declarar la factura en Hacienda, incluso cosas de ese tipo de gastos necesarios. Eso a nosotros ya nos lo han quitado. Nosotros en Hacienda no podemos quitarnos prácticamente nada. Las empresas sí, porque las empresas les dejan que los gastos necesarios para el negocio se quiten del impuesto y por lo tanto no entran a cotizar. Bien, pues mi amigo ha detectado muchas veces haciendo inspecciones que meten un Jaguar y dice, oiga, ¿cómo va a ser un Jaguar? Es un coche, me refiero, ¿no? Un Jaguar o un no sé qué, un Lamborghini, un artículo necesario para la empresa. Esto es un capricho del director o del dueño. Y los jueces lo tumban, dicen que no, que si él dice que es necesario tener un Lamborghini, pues un Lamborghini. Y si dice que es necesario pagar un viaje con un crucero con 5 personas, porque es para los clientes, pues lo que quiero decir es que el desequilibrio es tan grande, la justicia es tan a favor de los poderosos, de los impuestos, que es terrible y efectivamente hace falta una fuerte reforma fiscal, porque muchos de los problemas que tenemos, por ejemplo, el problema de la vivienda, que hablamos sobre todo la semana pasada, podría arreglarse haciendo cientos o miles de viviendas públicas para poner en alquileres baratos, en alquileres sociales, pero para eso hace falta dinero y cada vez es menos el dinero que se recauda, más los gastos que se tienen. Y esto es un tema políticamente, claramente político. Sabéis que hay partidos que su lema es que los impuestos son un robo. Evidentemente no son un robo, los impuestos son necesarios para dar servicios. Y por lo tanto yo creo que mal hacemos si la gente piensa que el mensaje de estas reuniones es que malos son los impuestos. No, los impuestos son buenos, pero tienen que pagarlos quien más tiene y no exclusivamente las clases medias y las clases bajas de este país. Y encima nos tenemos que atar los zapatos porque ahora el señor americano nos obliga a gastarnos mucho más en gastos de defensa y por lo tanto eso tendrán que recortarlo de los gastos de sanidad, de los gastos de educación y de otros gastos. Por lo tanto, los impuestos es algo racional, es algo que hay que pagar, pero el problema es que hay un desequilibrio tremendo entre lo que paga la gente que más tiene y lo que pagamos los que tenemos menos. Déjale a Juan. Yo, antes que nada, Ildefonso, agradecerte el trabajo que te has pegado, porque para la ponencia que has dado hoy sobre impuestos y IRPF, me parece que es de agradecerlo públicamente, ¿no? Ya has hablado del tema de la pedagogía fiscal, ¿no? Hablaba también el otro día Juan Torres López, un economista de Sevilla, trabaja en Sevilla, y hablaba de que el debate que han tenido los dos socios de gobierno el otro día delante de las cámaras de televisión, ¿no? En la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, supongo que estamos todos más o menos informados de que bueno, hubo un debate entre dos ministras y era porque el tema no estaba suficientemente claro dentro del gobierno, ni lo habían debatido por lo que se ve, ¿no? Entonces decía este hombre, economista, decía, no, pero es que el fallo de la ministra de Hacienda es que no ha hecho pedagogía fiscal anteriormente a la aprobación del salario mínimo y de mantener el tope que tenían en el IRPF, ¿no? Y claro, si te pones a pensarlo, yo creo que eso está más que meditado. Sí. No pueden hacer pedagogía fiscal explicando lo que van a hacer, porque es que no se sostiene. No se sostiene porque
lo de la eliminación del impuesto especial que decía antes Ildefonso a la eléctrica y a la banca está muy reciente, lo tenemos todos en memoria, está muy reciente, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? ¿Y por qué? Porque estamos en un sistema capitalista y el capital tiene mucha más influencia que el mundo del trabajo y eso tenemos que reconocerlo. Es decir, los que pueden presionar al gobierno presionan desde arriba, los trabajadores a través de sindicatos pueden presionar también desde abajo, pero ya los que tenemos ya unos años vemos que eso está muy descompensado. Unos pueden más que otros y el capital puede más. De hecho, por ejemplo, cuando decimos no, es que han eliminado este impuesto, es que Repsol, ¿vale? Pues a lo mejor aquí estamos los que echamos en la gasolinera de Repsol, que la dirige ahora mismo Johnny Mac, que lo recordaréis porque fue también un gerifalte del PNV y que fue con las puertas giratorias, pues consiguió un puesto que seguramente le deja $500.000 al año como mínimo. Bueno, pues este hombre lo que dijo, sobre todo a Junts, a la otra derecha catalana, le dijo: los puestos siguen para adelante, las inversiones que tenemos previstas en Cataluña, creo que era en Tarragona con el tema del hidrógeno verde, eso no va para adelante. Es decir, que ellos tienen posibilidad de presionar. Y eso es lo que no pueden decir, eso es lo que no nos pueden decir. Esa pedagogía fiscal que reclamaba el otro día Juan Torres, pues no puede ser. Nos van a engañar y nos van a decir que es que, bueno, sí, es verdad, es que el salario mínimo interprofesional ya se le puede decir que es un salario digno, porque ese es otro argumento que están utilizando, que es un salario digno. Bueno, siempre eso que lo digan ministros, por lo que ganan, me parece que sí, es un salario mínimo, como dice su nombre, salario mínimo interprofesional. Y entonces, en lugar de empezar por arriba y quitar esos impuestos que lo han quitado arriba, empiezan por abajo. Claro, ¿por qué lo explican así? Pues claro, hay muchos más trabajadores que van a cobrar el salario mínimo interprofesional que gerifaltes que están en los consejos de administración o jefes de la banca, ¿no? Ellos son menos pero manejan mucho más dinero. Entonces, eso es algo que los ciudadanos tenemos que ir dando cuenta de dónde depositamos nuestro voto, a quién apoyamos, qué están dispuestos a hacer uno y otro, porque no olvidemos, vuelvo a decir lo que decía antes, en un sistema capitalista el que tiene el poder es el capital, no es el trabajo. Y está muy descompensado el poder que tenemos uno y el poder que tienen otros. Y mientras eso no nos demos cuenta y seamos conscientes y consecuentes por ese conocimiento, pues seguirán las cosas así, porque esto lo está haciendo incluso un gobierno, como decimos, de coalición progresista. ¿Qué pasará cuando este gobierno de coalición progresista no esté en la Moncloa? Sí. ¿Alguien más? Déjale a Pepe. Ahora. Bueno, vamos a continuar con la pedagogía fiscal. Yo soy el Parvulito, y mis primeras letras. Vamos a ver. Para hacer todas estas cosas que se supone que se deben de hacer, hay que tener una clara e inquebrantable mayoría parlamentaria, cosa que este gobierno no tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque la inmensa mayoría de los españolitos de a pie le han comprado hace mucho tiempo lo de que los impuestos es un robo del Estado. Entonces, pues, si abundamos en eso, pues en eso seguiremos. De nada le vale al gobierno tener medios si luego, cuando llega el momento, se le va la pata derecha, las patas derechas, y no lo apoyan. Es decir, este gobierno está gobernando porque tiene, entre otras cosas, dos patas derechas, PNV y Junts, que como estaban cabreados con Feijóo por un quitamayasas pajas, pues apoyaron. Pero eso no quiere decir que vamos a tener ese apoyo. Entonces, para empezar, hay que votar, como dice Juan, a
el gobierno progresista, si nos consideramos progresistas. Ahora, si lo que vamos es a pagar lo mínimo y haya quien haya, pues no. Entonces, lo que yo quiero ver ya de una puñetera vez es que el discurso este que tiene la derecha de que los impuestos son un robo y que quitar impuestos es la mejor política, pues que desaparezcan de nuestros cálculos, porque todavía hay mucha gente que dice, si eso, para que cobren, para que se lo gasten en no sé qué, para que no se gasten, no pago impuestos. Pues si no pagamos impuestos, estamos como estamos. Y claro, ¿qué pasa? Pues el gobierno, que tiene muchos medios, echa mano de los medios que tiene. No puede mantener un canon a la eléctrica y a los bancos, porque la eléctrica y los bancos están en manos de, entre otros, dos grupos que son dos patas de su gobierno. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué hacemos? ¿Que suelten a las dos patas del gobierno? ¿Que hagamos unas nuevas elecciones y correr el riesgo de que gane el señor Feijóo por la mayoría absoluta, porque seguimos comprándole el discurso de que los impuestos son un robo? Ahí queda eso. ¿Alguien más? Bueno, quería, antes de que nos vayamos, quería avisar una cosa. Este viernes por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, aquí en este lateral del paseo, al lado de la churrería, se va a hacer una exposición, una performance sobre el desastre de Palestina, sobre el genocidio de Palestina, sobre las consecuencias. Van a venir del orden de 20 esculturas hechas en plástico y escayola por un artista de Granada. La exposición se llama Desperté en Palestina. Intentará precisamente despertar un poco la conciencia de la gente sobre el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza. Y, como digo, se va a llevar a cabo entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Va a estar expuesta todo el tiempo. Va a haber canciones, va a haber lectura de poemas, habrá micrófono abierto para quien haya hecho alguna poesía, quien quiera decir algo, quien quiera transmitir algo, lo puede hacer. Quien quiera también habrá un panel para que quiera pueda escribir su mensaje. Se hará llegar de forma telemática o como sea el mensaje a Palestina. Quien quiera transmitir mensaje, alguna ilustración, lo que quiera. Se intentarán llenar esas 3 horas para que sirvan de conciencia, de apoyo y de solidaridad con el genocidio que se está cometiendo en Palestina, y de solidaridad para que se haga justicia también con el pueblo de Gaza y con el pueblo palestino. El que pueda, decimos, se va a exponer ahí porque pilla también de paso el día que hay mercadillo, el viernes que hay mercadillo, para que esté al paso, para que acuda todo el que pueda. A la altura de la churrería se expondrá este viernes entre las 11 y las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Otro acto en Úbeda el próximo miércoles a las 7 de la tarde en el Hospital de Santiago. Tendremos una conferencia. ¿No se me oye? Bueno, el miércoles a las 7 de la tarde en el Hospital de Santiago de Úbeda habrá una conferencia a cargo de Juan José Tamayo, uno de los principales representantes de la teología de la liberación. La conferencia versará sobre derechos humanos y laicismo. Será seguro muy interesante porque además Juan José Tamayo es una figura en cuanto a lo que es el laicismo cristiano internacional, y si alguno no tiene otra cosa peor que hacer, pues a las 7 de la tarde, miércoles, en el Hospital de Santiago de Úbeda. Gracias. Bueno, lo dicho, como ha dicho Alberto, no solo si no tenemos, él lo ha dicho de forma irónica, no solo si no tenemos otra cosa que hacer, sino que resulta de verdad y es una oportunidad que podemos tener de aprender de la gente que de verdad sabe, que ha dedicado mucho tiempo.
primero a estudiar y segundo a luchar por los derechos humanos, por los derechos de los más desfavorecidos y aprender de... Seguro que tiene que estar interesante, has dicho, en el Hospital de Santiago a las 7 de la tarde. Úbeda está aquí mismo, en un momento se llega y en un momento volvemos. El que pueda, puede ser interesante. Bueno, y otra cosa, tengo que dar un encargo que nos lo ha dado el compañero José de la plataforma, nos ha dicho, a el favor de decirle a todos que no he podido acudir porque he sido abuelo. Es que su hijo ha tenido a su vez un hijo, como vive en Málaga, está en Málaga, se ha desplazado y dice, dile a todos que no he podido acudir porque he sido abuelo. Desde aquí lo felicitamos y diré yo, bueno, como no está él, diré yo, gobierne quien gobierne. Bueno, el próximo lunes nos vemos.